Cuando yo te escucho, viene al tiro la culpa. Ya, yo sí. No, yo leo, ya. Yo, como modelo de aprendizaje de mi hijo, ¿cierto? Como ejemplo, que es como el sinónimo, ¿cierto? Para que lo entiendan todos. ¿Y cuál es el ejemplo que yo le di? Ya, el ejemplo que le di no es bueno, pero ¿por qué mi ejemplo no fue así? No es como yo soy la mala madre, no, yo soy el mal papá. Es, ¿qué me pasó a mí que no pude desarrollar este amor por la lectura? Cuatro puntos iba a decir, eran en los que había reflexionado mientras te escuchaba. El primero, efectivamente, tiene que ver con la relevancia del lenguaje verbal, la potencia que tienen las palabras y cómo, por supuesto, desde una mirada actual, no puede concebirse la educación, ya sea esta dentro del aula o fuera, como una instancia donde a través de la palabra de connotación negativa, peyorativa u ofensiva, creamos que se enseña. Eso solo puede reprimir muchas veces el deseo de aprender más. En algunos casos yo también he conocido quienes escucharon por parte de sus docentes, tú no eres capaz, no eres bueno para esto, en fin, y eso fue un aliciente, ¿no? Como muchas veces hay gente que dice, para tapar bocas, como Claro. ese cliché. Ahora bien, eh, muchas prácticas del pasado son bastante criticables, tienen sus propias aristas, en fin, pero efectivamente lo que rescato es que todos sabemos que sí, el lenguaje verbal tiene un impacto en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos, en nuestras interacciones con el otro. Luis Castellanos es un autor que ha escrito sobre cómo impacta el lenguaje verbal, incluso a nivel corporal. Y él dice, ¿qué sientes cuando alguien te dice, eh, eres magnífica, eres bella, eres talentosa? Efectivamente, Claro, nuestra kinésica ya va cambia cambiando. Y completamente. al revés, él dice que ha hecho algunos estudios donde si una persona oye que la ofenden, verbalmente hablando, Ay, no. hasta le llega a doler el estómago. Sí. Entonces, por supuesto, en procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo los mediadores, que somos adultos, y ahí vuelvo a hacer la invitación, no solo el docente, y menos solamente el docente de lenguaje, es la comunidad. Tenemos que tener y procurar un cuidado con nuestras palabras. Muchas veces no decirle al niño, incluso cuando se está desarrollando un proceso de lectura, por ejemplo, si le preguntamos, oye, ¿y qué te parece lo que hizo el personaje de Blanca al huir de su casa? Estoy hipotetizando el ejemplo. Y el niño nos dice, y me parece bien. No le podemos decir, no, es que eso no está bien, porque de inmediato coartamos que en su Claro. respuesta haya una profundización mayor. Estamos coartando la posibilidad de que él asuma que lo que dice también tiene un peso. Entonces, por supuesto, la relevancia del lenguaje verbal es imprescindible y es también una manera de poder profundizar en los textos. Por otra parte, junto a lo mismo, yo creo que les voy a dar como una idea de un ejercicio que pueden hacer tanto en contextos formales como informales de educación. Me refiero a la casa, las que son mamás como Mirta o papás, eh, que trabajen en la lectura de un texto compartida. Quienes tengan hijos que no decodifican aún, comiencen por la lectura en voz alta, pero quienes tengan hijos que sí decodifican, hagan que la primera lectura sea individual y silenciosa. Y luego, en una segunda oportunidad, lean en voz alta. ¿Ya? Luego de eso, trabajen con rescatar palabras positivas. Desde el texto que leyeron, pueden hacer con un frasco de vidrio o un tarrito, ponerle ahí un etiquetado, en fin, pintarlo y escribir en la etiqueta palabras bonitas.
o palabras mágicas, o palabras alegres, palabras positivas, palabras queribles, entre otros adjetivos, como, pero proveerles de una connotación a esas palabras y cuando lean, ir coleccionando palabras. Entonces, luego pueden trabajar, por ejemplo, ustedes estiman que el día jueves sea el día en que en casa van a revisar la palabra. Esto se puede extrapolar a la escuela también. Ya, entonces, día jueves revisamos palabras de nuestra colección. Van al frasco, sacan la palabra alegre y ese día, por ejemplo, la palabra alegre es mascota, porque los niños decidieron que para ellos esa era una palabra alegre. ¿Ya? Y esa palabra sale también en el texto. Y algo súper importante, y aquí nuestro rol como mediadores, sacamos la palabra mascota y es muy interesante trabajar con la etimología del término, la raíz de la palabra, no solo su significado literal. Nosotros como mediadores entonces leemos el significado, tanto la etimología como la definición, y luego le pedimos a la niña, al niño que también nos den sus significados del término. Y luego podemos construir una oración, un microcuento, una canción, un poema, trabajando ya entonces la lectoescritura. Y si lo Y además notan, trabaja la creatividad. correcto. Súper. Y el dominio de vocabulario, el dominio de léxico, con eso imagínense un texto Historia, que puede ser historia. exacto, exacto, un texto que puede tener una plana o 3 párrafos, ya es un prolífico recurso de enseñanza y aprendizaje. Y algo que era lo otro que quería decir hace un rato cuando hablé de los 4 puntos, Sí. Brunner, otro teórico pedagógico que me gusta mucho, ¿aló? Ahí Ahí sí, sí, sí. habla del currículum en espiral. ¿Y eso qué quiere decir? Y es una idea que yo abrazo absolutamente. Si el día lunes, por ejemplo, leímos el texto Juan José y Amapola, que es un libro, un cuento muy bonito de editorial Zigzag, colección Lectorcitos, y trabajamos el martes con una de las palabras del texto, el miércoles hacemos la revisión, la creación con esa palabra, el jueves podemos trabajar con ilustraciones o con la simbología de los colores del texto, en fin, a la semana siguiente volvemos a trabajar con el texto. Porque un texto provee de una multiplicidad de recursos. Incluso se podría trabajar a la semana siguiente, no en el léxico, sino en la sintaxis, y trabajar con los niños la oración. Si el texto habla de un tema específico, como en el caso de Juan José y Amapola es la discapacidad física, entonces ahondar en otros textos, ojalá ahí trabajando con textos digitales, viendo noticias, qué opinan los niños al respecto, pero insisto, es clave el diálogo. El texto, sobre todo con los niños, no puede ser un instrumento con el que le digamos lee Y después y lo dime qué dejemos ahí a pasó. su suerte. Exacto. De hecho, como mediadores, nuestra inmersión, así casi como en las profundidades del océano, debiese ser a priori con una búsqueda exhaustiva y responsable de temas que aborden los textos, que a los niños les motiven, les interesen. Luego, hacer este seguimiento que delante les proponía, con un antes de la lectura, un durante la lectura, la metacognición como etapa fundamental, y un diálogo constante, un volver al texto. Delante, como lo notaron, les propuse una idea de trabajo con estos frasquitos, coleccionando palabras, pero podemos desarrollar y desplegar muchísimos otros ejercicios con un solo texto. Y el cuarto punto y último, antes de ir cerrando ya, era que
también muchas veces he escuchado que en nuestro país se lee poco, de hecho eso está ampliamente documentado, ¿no? En Chile el hábito lector es escaso, muy poca gente lee por recreación, pero además los niveles de comprensión lectora son bajos. Muchísimo. Y ya sabemos que son interdependientes. El hábito lector se condice con poder generar mayor comprensión. Entonces, Es la práctica, muchas veces, cómo practicarlo. exacto, y muchas veces he escuchado que hay quienes justifican aquellos índices diciendo que en Chile el acceso al libro es caro. Por supuesto, es un tema discutible, no obstante, y aquí lo último que quiero añadir, desde mi perspectiva, el acceso al libro, si bien hoy en día es para algunos un artículo de lujo, no es la gran razón por la cual no leemos. Tenemos las bibliotecas públicas, los crafts. Acá en la Ligua hay una fantástica, súper Yo de linda, hecho, entienden súper bien. esto siempre lo voy a decir donde sea que vaya y me inviten a conversar al respecto. Mis papás no tenían para comprarme mensualmente un libro nuevo, pero yo durante toda mi enseñanza media vivía en la biblioteca del colegio y en la biblioteca municipal de La Ligua. Allí el acceso al libro es gratis. Entonces yo diría que es muy importante el estímulo, el contexto, el acompañamiento, más que seguir cerrando esa puerta y mirar siempre todo con esa negatividad de no se puede, pero es que esto es imposible, que es una visión que yo también creo que en pedagogía hay que desechar. Y Es como en decir, la danza, pues no te permiten decir no puedo. Un profe de danza, tú llegas y no puedo, no puedo, no. Acá no existe ese término. tal vez no puedo. Exacto. Entonces, por lo mismo, yo creo que es cierto, es discutible y sería un gesto político bajar el impuesto al libro y Por establecer supuesto. que sea también un artículo al cual se pueda acceder con mayor libertad, pero aun cuando eso todavía no se destraba, creo que no podemos seguir imponiéndonos eso como un impedimento para el acceso a la lectura, porque existen vías para acceder a ella. Helen, para hacer como una revisión de los puntos, primero, ¿cierto? Era hacer como esta presentación del libro, del autor, ¿cierto? Sí, y entender que siempre debemos leer con un propósito. Son quienes deben forjar ese propósito. Si la lectura es una constante imposición y un objetivo externo, porque el profe me dijo que lo tenía que leer, porque mi mamá me dijo que lo tenía que leer, asimilar que existen muchos tipos de textos. Que hoy en día la novela gráfica o el cómic, como decíamos delante, incluso textos digitales, noticias, recetas de cocina, fábulas, crónicas, entre otros, son también tipos de textos con los que podemos trabajar la lectura y tenemos que tener necesariamente ese espectro donde escoger porque algo fundamental antes de abordar al texto escogido es que elijamos alguno cuyo tema le motive a la persona a la que vamos a presentarle ese recurso. Perfecto. Sean nuestros hijos o nuestros estudiantes, es clave poder llegar a ellos en este diálogo donde le decimos, mira, este texto es un vehículo de comunicación. Sí. Y por ende, como lo es, antes de empezar con la lectura, es fundamental poder reconocer la silueta del texto, trabajar con el título, poder inferir a partir del título de qué va a tratarse. Recuerden que eso ya es comprender, decodifiquen o no los niños todavía, sí. Presentarles a la autora o autor con una fotografía, con una breve reseña, porque así nuevamente instauramos que el texto es un recurso, un medio de comunicación. Trabajar la metacognición mientras se lee y al finalizar la lectura, detenernos en trabajar también aspectos como el léxico,
poder dialogar sobre el texto, que si nosotros como, bueno, las que son madres, si quieren estimular la lectura en sus hijos, que sus hijos vean que leen el texto con ellos, conozcan primero de qué se trata el texto, háganles preguntas, ojalá de menor cantidad que sean de extracción de información literal. Ese es un nivel básico, no es de comprensión, es de retención. Yo diría que un nivel fundamental de comprensión lectora es poder dilucidar algo fundamental, y estos son los niveles de comprensión lectora, es que una de las vías para conocer si efectivamente se ha comprendido un texto o no es pudiendo descifrar qué quiso comunicar su autor o su narrador o hablante lírico, en fin, a través de él. En el fondo, desentrañar la intención comunicativa, poder opinar al respecto, poder inferir sobre el texto. Pero muchas veces, y yo lo he visto, lamentablemente, las evaluaciones del texto inhiben también la motivación por leer, porque abundan preguntas literales. Y en realidad con ello coartamos lo que significa comprender el texto, que no es memorizar información. Yo creo que para la próxima sería bueno ver cuáles son como los tipos de preguntas que en realidad reflejan la comprensión, porque típico que te hace la pregunta de ¿qué pasó al principio? ¿Cuáles eran las características del personaje? Etcétera. Uno se empieza a preguntar así como, entonces, ¿qué le pregunto ahora? Como, pero bueno, de todas formas, muy interesante la información que nos has entregado. Bueno. Muchos puntos que, por ejemplo, yo como mamá en realidad no había pensado cómo abordarlo, porque estoy en una etapa que mi hijo ya 11 años, en donde es súper importante. Si bien yo hice un trabajo hacia atrás, claro, hay unas cosas en que uno a veces acierta y en otras que se equivoca, pero es súper positivo saberlo para los que son más pequeñitos, o bien para ver cómo podemos uno reparar. Y cómo reparar en uno mismo, que era la reflexión que yo hacía anteriormente, porque así como tú decías, ¿cómo yo le puedo pedir a mi hijo algo que yo no soy capaz de dar tampoco? Entonces preguntarme por qué yo no puedo darlo tampoco como adulta. ¿Qué pasó en ese camino? Han notado, yo por supuesto tengo mis fundamentaciones teóricas para poder avalar varias de las aseveraciones que he hecho, pero también desde que he conocido, ¿no? Desde que se me han abierto estas puertas para aprender más, también he puesto en práctica aquellos teoremas, aquellas ideas, aquellas propuestas. Y créanme que sí, tal vez son cambios pequeños, tal vez nos parecen obviedades, pero al aplicarlas, yo estoy segura que pueden generar un cambio, que será progresivo, también resaltando el papel que tenemos todos. Por supuesto que soy una convencida de que tener mayores índices de hábito lector y de comprensión lectora, por supuesto, repercuten de manera muy positiva en la sociedad que construimos y que construimos todos. Así es que muchas gracias, Mirta, por la invitación. También les haya podido parecer interesante, y como dije hace un momento, cualquier duda que quieran plantearme, yo feliz de poder responder, de poder contactarnos, comunicarnos. Esta fue el ímpetu de Mirta al hacer esta invitación, y me parece súper bueno. Así es que un beso y muchas gracias. Gracias a ti, Ellen. Muchas gracias por tu disposición, por tu motivación, que fue desde un principio muy buena. Gracias, Yeye, qué rico tener una profe básica, artista también, bailarina, igual que nosotras. Buenísimo. Es como colega por muchos lados. Agradecerles a todos los que nos vieron. Esto va a quedar grabado y ustedes ojalá que se animen a compartirlo en sus historias para que otras personas puedan verlo, sean del mundo de la educación o mamá, porque yo de verdad como que pregunto como más que nada como mamá, porque uno como mamá necesita mucha ayuda, necesita mucho apoyo para poder entrar como
hacer, valga la redundancia, como dijo que un apoyo, un soporte, una contención en la educación de nuestro hijo e hijas y un buen motivador. Y muchas gracias a todos, gracias Helen, y esperamos verte muy pronto de nuevo en la pantalla. Para eso, Besitos. la última cosa, Mirta, besitos, abrazos, un gustazo verte como siempre y pedirles a quienes nos pudieron acompañar o a quienes nos vean después de forma desfasada que si tienen inquietudes o preguntas que quieran plantear desde ya, y así yo también puedo preparar ese guión, ¿no? Como para ir refiriéndome en Sí, específico súper. a esas inquietudes e interrogantes que vayan surgiendo. Eso, Perfecto. muchos Eso. besitos y muchas gracias. Buen día. Cariño a Chao. todos.